Damos la bienvenida a los estudios de Guayaquil a Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo. Guillermo, buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, Janet, gracias por la invitación y a sus órdenes. Bueno, estamos en un año preelectoral, le planteo la curiosidad de mi parte de entrada. Ya estamos viendo que se visibilizan algunos precandidatos, pero vemos que vamos a tener el mismo mal de todas las elecciones, y es que va a haber demasiados candidatos de las distintas tendencias. En su caso, usted es identificado como un candidato de derecha. En su ala también va a haber demasiados candidatos, lo cual pulveriza la votación, y eso favorece a otros grupos que, si bien no son apoyados por la mayoría, terminan ganando las elecciones. ¿Qué piensa usted? ¿Se podría llegar a un acuerdo para que haya uno o por lo menos menos candidatos de los que ya se prevén? Janet, el sistema electoral del Ecuador tiene primera y segunda vuelta. En alguna medida, la primera vuelta es un efecto de una suerte de primaria para todos los sectores, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de escoger al mejor representante de cada uno de los sectores. Así fue en el año 2017, y yo diría que es un mecanismo que depura la lista de candidatos que pasarían a la segunda vuelta, solo 2. Pero la llegada precisamente de esos candidatos a la segunda vuelta no devela la realidad de lo que, digamos, de lo que la población realmente quisiera decir. Voy a poner un ejemplo y corríjame usted, que es más experto en el tema político, si estoy equivocado. Digamos que entre los candidatos de derecha, todos juntos logran un 60% de la votación, mientras que los candidatos de la otra ala, digamos que tenemos ahí un 40%. Pero el que llega a la segunda vuelta llega con un 10, un 15, un 12%. Es decir, ahí es donde yo veo que está el problema. Los dos candidatos que igual llegan a la segunda vuelta tampoco representan un voto mayoritario. Por eso no sé si se puede ayudar de esa manera a la población o a la democracia para poder juntar en menos candidatos la voluntad popular. Bueno, lo que usted plantea sería lo ideal, pero no es lo que sucede. Lo que sucede es esta dispersión que termina depurándose en la primera vuelta electoral, para que pasen a la segunda vuelta los candidatos que reflejan el pensamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano, como resultó en el año 2017. Y es en la segunda vuelta, luego de esta suerte de primaria que hay en el Ecuador, donde quedan los dos candidatos más representativos para la sociedad ecuatoriana. Así que es algo que a mí no me preocupa. Lo ideal es lo que usted plantea, pero normalmente en la vida lo ideal no se logra. Pero ahora corremos el riesgo, se corre el riesgo de que suceda lo que ya se ve en la ciudad de Quito, que hoy tenemos un alcalde que llegó con el 20%, apenas el 20% del apoyo de la población, o con esa representación, y hoy todo el mundo lo cuestiona, nadie lo apoya, o mejor dicho, le queda difícil, le queda complicado. Todo lo que hace lo critican, todo lo que hace le ven primero lo malo, luego lo bueno, es decir, poniéndolo desde ese lado. Se hace mucho más difícil el gobierno. Recuerde, Janet, que el sistema electoral de las elecciones seccionales es muy distinto a la presidencial. En las seccionales no existe segunda vuelta. El que gana es el que tiene la mayor cantidad de votos en esa elección. En el caso presidencial existe la primera vuelta, y luego de la primera vuelta se produce una aglutinación de fuerzas alrededor de los finalistas. Perfecto, entendido. Vamos entonces a ver cómo se prepara, digamos, cómo se ve este año preelectoral previo a ese proceso electoral. Realmente hay demasiados temas, hay algunos temas de profunda preocupación que van a ser temas de debate, pero me temo que este año, digamos, no se van a tomar decisiones cruciales que están en manos de los políticos, que están en manos del gobierno, precisamente por temor a lo que pueda suceder en ese año electoral. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo lo que puedo observar en los recorridos de territorio es que los mismos problemas que observé en el 17 existen ahora y más agravados. Por ejemplo, la falta de empleo. En el último año se han destruido 100.000 empleos frente a la oferta de crear 250.000 por año. Lo que ha sucedido es que hay una pérdida de empleo. ¿Por qué? Porque la economía decreció el año 2019. Y para el año 2020 el crecimiento económico es tan magro que yo me temo que continuará
esta tendencia de destrucción de empleos. Primer problema de los ecuatorianos. Segundo problema de los ecuatorianos, no hay los cupos suficientes para que los jóvenes puedan estudiar en la universidad. Yo creo que ese es un problema muy grave que tiene especialmente los sectores más pobres de la población ecuatoriana. 293,000 personas aplican a la prueba a ser bachiller, es decir, esperan un cupo en la universidad. Y semestralmente no hay más de 90,000 cupos, es decir, cerca de 200,000 ecuatorianos no van a tener un cupo en la universidad. Y la alternativa de ellos, ¿cuál es? Trabajar. ¿Pero dónde? Si se han destruido 100,000 empleos. Tenemos entonces una población de jóvenes que no estudia, que no trabaja y que penosamente muchos de ellos terminan en los vicios, en las drogas, por esta desesperanza respecto de su futuro. Ahora, tomando en cuenta ese tema, no se ha logrado porque políticamente quizás no suena correcto, pero no se ha puesto sobre la mesa que no todo el mundo puede ir a la universidad. Y no porque no pueda, sino porque quizás no es la opción que deberían tomar todos los estudiantes o todos los jóvenes. Se acabó con la educación técnica, no sé qué piensa usted de ello. Se acabó con el bachillerato técnico también, que era una gran opción para que los jóvenes puedan salir y ya incluso emprender en sus propios negocios, en sus propias iniciativas. Y también pues pensar que se les ha metido en la cabeza a los jóvenes que la universidad es la única opción, cuando por el otro lado la universidad no crece ni puede crecer. Para crecer la universidad pública necesita una serie de recursos que hoy por lo menos no se ven. No sé usted cómo ve el futuro, cómo va a resolver ese tema en caso de que usted sea pues uno de los favorecidos por el voto ecuatoriano. Primero necesitamos universidades libres para que la universidad, tanto pública como privada, decida dónde establece extensiones universitarias en todos los cantones del Ecuador. En segundo lugar, se necesita el sistema de estudios online para que los estudiantes puedan asistir a cursos vía internet sin necesidad de asistir presencialmente al edificio de la universidad. Luego, usted lo ha dicho muy claro, necesitamos fortalecer la educación técnica para que muchos jóvenes que quieren incorporarse rápidamente a la vida laboral tengan una carrera corta de 2 años. Pero necesitamos básicamente que el gobierno haga un trabajo de mejor coordinación entre el Ministerio de Educación y la CENESID. ¿Por qué? Porque la malla curricular con la que estudian el básico y el bachillerato los jóvenes es una malla curricular muy distinta a los temas que luego tiene la prueba ser bachiller. Y esto golpea mucho a los jóvenes porque se han preparado en una línea y luego la prueba es totalmente distinta. Primero, la coordinación entre el Ministerio de Educación, la CENESID, y luego ampliar la oferta universitaria con universidades libres y con tecnologías modernas como los estudios online. En este año ya preelectoral, ¿usted cómo ve las decisiones en materia económica, volviendo a ese tema, que se están tomando? Vimos regresar las autoridades de Davos, hay una apertura del Fondo Monetario Internacional a flexibilizar las exigencias que se hicieron para poder recibir los préstamos. Se ha considerado que hay un problema político, popular, grave en el Ecuador, y de esa manera pues están como abiertos a hacer las cosas de manera más calmada. Hay 2 proyectos que están pendientes de ir a la Asamblea Nacional, pero estamos en un año preelectoral. Le pregunto directamente, ¿el bloque de Creo está dispuesto a apoyarlos en pro y en beneficio de la dinamización o la reactivación de la economía de nuestro país? Nosotros siempre apoyaremos todo esfuerzo encaminado a fortalecer el desarrollo del Ecuador, sobre todo a la creación de empleo, a la promoción de la inversión para generar actividad y crecimiento económico. Independientemente de que sea o no un año electoral, yo creo que la obligación del gobierno es seguir gobernando e insistir en las tesis que él considera necesarias para resolver los problemas del Ecuador. Porque no es cuestión de bajar los brazos, no veo que el gobierno esté en esa actitud, no digo eso, pero no veo que la solución sea bajar los brazos y esperar un cambio de gobierno. Yo creo que el Ecuador
Tengo solo una preocupación, Guillermo, y es que, por ejemplo, la reforma laboral, que es algo que se ha manifestado que se necesita hacer principalmente pensando en las personas que no tienen empleo, no la están presentando. No la presentan ni la van a presentar porque no hay el ambiente político, dicen, no hay esa apertura por parte de la Asamblea Nacional para apoyar un proyecto que necesita ser evacuado, pero que no es popularmente o políticamente correcto. Es decir, que pueden ser criticados por apoyar ese proyecto y no recibir los votos que esperan. Si a mí me pidieran una opinión, yo le diría al gobierno, presente el proyecto. Además, fue parte de un acuerdo legislativo en mayo del 2019. Y hay muchos ecuatorianos, 60% de la fuerza laboral del Ecuador, que no tiene un empleo formal. Y esto afecta fundamentalmente a las mujeres, donde solo 3 de 10 tienen un empleo formal, y a los jóvenes, donde solo 2 de 10 jóvenes en el Ecuador tienen un empleo formal. Por lo tanto, es un problema que no puede esperar, es necesario. Inclusive yo lo veo de otra forma. El ambiente electoral es un buen momento para que los candidatos se pronuncien y digan claramente cuál es su línea. A favor de la solución del problema del empleo, que es el principal problema que tiene Ecuador, o la demagogia de decir, yo defiendo un sueldo mayor, unas condiciones mayores para todos los empleados. Yo creo que hay que darle una solución, especialmente a aquellas mujeres abandonadas por los esposos, aquellas madres solteras a cargo de 2, de 3 hijos, que viven con $1 diario, $1 diario, $20 al mes. Ellas esperan una solución para poder aumentar significativamente sus ingresos. Y eso será posible con una moderna ley laboral. Me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias, Guillermo Lasso, por estar esta mañana con nosotros. Hay mucho trabajo por hacer, pensar en el país y no en los intereses de determinados grupos políticos que ya están pensando en las votaciones y en las elecciones y no en lo que necesitamos. Gracias por estar hoy con nosotros. Que tengan un buen día.